con su hermano, con Santiago. Decíamos hoy temprano en la mañana que estábamos en mi caso, muy indignada por las declaraciones del posible futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina, el señor Peter Lamelas. Está en línea Carlos Raimundi, que fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Bueno, buen día, Luisa. Un gusto, como siempre, conversar. Bueno, gracias. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que decía el señor Lamelas ante el Senado de los Estados Unidos cuando comentaba los objetivos de su venida a nuestro país. Dice Lamelas: el problema con Argentina es que no es un problema, es solo un desafío, una solución. Hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio gobierno. Y su propio gobierno podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros que lleguen y hagan proyectos en esas provincias particulares. Y eso también puede contribuir a la corrupción por parte de los chinos. Algo más dijo el señor Lamelas: uno de mis roles como embajador sería viajar por todas las provincias y tener diálogo y tener una verdadera asociación con esos gobernadores. No solo con el presidente Milei, Gerardo Bertein, el ministro de Relaciones Exteriores, con Luis Caputo, Santiago Caputo y todos en el gobierno de Milei, pero mi rol también es salir al interior del país y asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado a la AMIA y para asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien se merece. Todavía hay un movimiento por ahí, hay un movimiento en curso que incluso está muy a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido tiempos muy inusuales y con múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y hasta el próximo periodo para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países. El señor Lamelas habla como si fuera el delegado de un rey en nuestro país. Vienen a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia. Intervienen todos los poderes y, lo que es más grave, interviene nuestra soberanía, Carlos. Sí, bueno, mira, ahí podríamos ir desmontando pieza por pieza el discurso. Primero, esta relación colonial, ¿no? Con lo que vos concluís con tu ponderación, Luisa, porque si un embajador o presunto embajador, posible embajador argentino, fuera a Estados Unidos a decir a qué gobierno tiene que apoyar de los Estados Unidos, no es que lo expulsarían, no lo dejarían ingresar directamente. Eso te marca la diferencia que hay entre una potencia colonial, imperialista, y un país que decide ser una colonia. Segundo, ¿cómo hay detrás de esto el intento de balcanización de la Argentina, de descuartizamiento del país, pensando que la política de comercio exterior, la política de exportaciones, que implica administrar tu producción industrial, los sectores económicos, él imagina que son las provincias, es decir, que no hay proyecto nacional, no hay proyecto de nación, ¿no? Después, el tema de meterse con lo que puede hacer la justicia en la Argentina en el atentado a la AMIA. Mira, yo recuerdo uno de mis diálogos con el embajador de Estados Unidos en la OEA, vendría a ser mi par cuando yo estaba en la OEA, sí. Y él también, él era demócrata, no era republicano, pero me echaba en cara que después de muchos años la Argentina no había descubierto ningún responsable en el atentado a la AMIA. Yo lo primero que le pregunté, y le respondí con una pregunta, digo, ¿quién mató a Kennedy, embajador? Entonces, que no vengan a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra justicia o con la corrupción, un país que tiene a Trump de presidente, que maneja la corte, que está complicado ahora con el asesinato o con el suicidio presunto de
un pedófilo multimillonario que era íntimo amigo de él durante su campaña. Así que, mire, yo no me voy a meter con la corrupción que hay en Estados Unidos, pero los Estados Unidos no tienen por qué meterse con nosotros. Ahora, después, el peronismo es una cosa, pero y ahí no nos preocupa tanto, dice Lamelas. Sí nos preocupa que lo maneje el kirchnerismo, ¿no? Con lo cual te está diciendo, hay un peronismo de derecha, moderado, complaciente con el poder, con el cual nosotros siempre nos hemos llevado bien, hemos hecho negocio. El problema es el kirchnerismo Sí, el kirchnerismo y la izquierda que está, digamos, más allá del peronismo, que puede ser kirchnerismo o los partidos de izquierda en la Argentina. Exacto. Digo, Sí. volvemos al macartismo del siglo XX, remozado. Sí, a encontrar siempre un enemigo, en este caso China. Pero, Luisa, si no me permitís, muy breve, ¿qué hay detrás de todo esto? Este hombre no es un diplomático, este hombre es un mega millonario que maneja una empresa de salud privada en los Estados Unidos, que fue un gran aportante a la campaña de Trump, nacido en Cuba, pero perteneciente a ese grupo más reaccionario de ultraderecha que está en el estado de la Florida. Él vive en Mar-a-Lago, muy cercano a la residencia de Trump. Y su cometido, su propósito aquí en Argentina es venir a hacer negocio. ¿Qué tipo de negocios? Bueno, no es casual que la designación de este hombre sea al mismo tiempo que la Argentina resuelve privatizar el agua potable. Trump necesita el agua potable, las reservas de agua, porque necesita el agua para los cultivos, para el fracking, para la minería, y fundamentalmente para enfriar las máquinas que dominen la inteligencia artificial y las criptomonedas. Por eso quiere recomprar Groenlandia, quiere anexar Canadá para dominar el Ártico y necesita controlar la Antártida, que es la otra gran fuente de agua potable. Y en el medio, la alianza Milei, que del trípode es el más intercambiable, la pieza más débil, obviamente, Milei, Trump, Netanyahu, por lo cual AISA va a quedar en manos de Mekorot, que además, ¿qué es lo que hacen? Vacían la empresa nacional para que se convierta en ineficiente, con eso le bajan el precio, consiguen que el pueblo argentino diga ¿para qué la queremos en el Estado si no funciona? Y después se la entregan, en este caso a Mekorot, que además es una empresa pública, estatal, del gobierno de Israel, y que es la que abre y cierra el grifo para controlar la entrega de agua al pueblo palestino. Carlos, para un segundo acá, porque sí, todo es de una gravedad inusitada, pero la gente de pronto está preocupada por otras cosas y no ve la gravedad de esto que estás planteando. AISA ya se anunció la privatización, el 90% de las acciones de AISA van a ser privatizadas, se va a llamar, dicen, a una empresa, a una licitación nacional e internacional, ahí entraría Mekorot seguramente, esta empresa, pero digo, se puede, porque Milei puede con Estados Unidos, etcétera, etcétera, hacer lo que quiera. ¿Se puede frenar esto? Lo planteo porque algo habría que hacer, lo puede hacer el Parlamento, lo puede hacer la justicia, si no estamos en el peor de los mundos. Sí, mira, yo creo que el Parlamento, yo no recuerdo exactamente lo que dice la ley de privatización de recuperación de AISA en la etapa de Néstor Kirchner, fue la primera empresa que recupera el kirchnerismo. Es probable que haya alguna cláusula de que se necesita para la privatización una mayoría especial. Eso existe para IPF, existe para aerolíneas, así que muy probablemente exista para AISA. Lo que existe además es un convenio tripartito entre Nación, provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual no se puede privatizar, tiene que ser estatal la empresa, por lo menos la mayoría de las acciones tienen que ser estatales. Y bueno, ahí entonces hay una herramienta, pero además, aún si no existiera esa herramienta, el Parlamento tiene que ya adelantar lo mismo que los partidos opositores, los bloques provinciales, los municipios, etcétera,
que no lo vamos a permitir, y que si esto se llevara a cabo, como se ha llevado a cabo el RIGI, el decreto, la ley bases, el nombramiento de jueces por decreto en la Corte, todo eso, el día que nos hagamos cargo, el acuerdo con el FMI, el día que nos hagamos cargo del gobierno, se retrotrae, porque hay una nueva legitimidad, porque hay un nuevo poder popular. Es que no tenemos alternativa, Luisa, si no hacemos eso, y si no decimos además que tenemos que hacer eso, no tiene sentido seguir luchando, porque es la entrega absoluta. Es un país que se queda sin herramientas para poder discutir con los sectores privados. Es lo mismo que cuando te dicen le vamos a sacar impuestos a las grandes empresas, vamos a dejar que se fugue el dinero, los que tienen el dinero en paraísos fiscales son héroes. Bueno, todo eso hay que retrotraerlo, porque es cierto que la gente votó a Milei porque estaba muy hastiada de nosotros, eso es cierto. Pero no significa eso que el pueblo argentino consienta en el fondo de su conciencia, de su historia, de su tradición, cada uno de estos disparates que está haciendo el gobierno. Así que yo creo que tenemos que ser muy claros. Yo trato de decirlo en todos lados donde voy, que un gobierno alternativo tiene que ser verdaderamente alternativo, y esto significa dar vuelta todo este desaguisado que está haciendo Milei entregando el país, ¿no? Por lo pronto, a mí, no sé si me llama ya a esta altura la atención que el Parlamento en pleno, sea diputados, senadores, en conjunto, repudien las declaraciones de Peter Lamelas. La verdad es que es inconcebible que no lo hayan hecho, que está fijando con quién nos tenemos que vincular y con quién no. Digo, entrometiéndose en la política exterior de nuestro país, que tiene que fijar la propia Argentina, ¿no? Además con China, que es un socio estratégico a esta altura. Sí, lo que pasa es que el Parlamento, mira, yo creo que ahí tenemos dos problemas. El más profundo de todos es que la derrota que nosotros sufrimos fue más grave que la derrota electoral. Es la derrota en la construcción de sentido, porque muchas de estas cosas hay una parte importante de nuestra sociedad que hoy las acepta, que en otra época no las aceptaba y hoy las acepta. En el marco de eso, dentro de esa parte de la sociedad que acepta estas cosas, hay gobernadores y legisladores que en otro momento no hubieran hecho esto, y hoy también de alguna manera lo consienten, activa o pasivamente, porque pensarán que si se oponen, el presidente les puede negar alguna obra, les puede negar algún favor, alguna de esos canjes que ha hecho el presidente para conseguir los votos en el Parlamento. Ahora, el Partido Justicialista se ha pronunciado, los partidos aliados de Fuerza Patria nos hemos pronunciado, los bloques de lo que sería Unión por la Patria, creo que fue lo que se votó en aquel momento, también. Así que... No, está claro que hay declaraciones de repudio, pero yo digo, es de tal gravedad que debería ser el Parlamento en pleno, digamos, como un monobloque, que repudie, al menos que repudie estas declaraciones. Después, bueno, veremos si este señor Lamela llega finalmente a la Argentina o se puede impedir. Si no es él, será otro. Buah. Y lo que pasa, Luisa, es que tendrían que haber sido también los gobernadores, ¿no? Si yo fuera gobernador y este tipo me viene a decir que viene a la Argentina para indicarme a mí con quién tengo que hacer negocios. Están calladitos la boca y por sin ahora. Sin embargo fueron Kicillof, Silioto, Quintela, Infran, y no recuerdo si hubo... Melella, Gustavo Melella de Tierra del Fuego. No sé si hubo muchos gobernadores más, ¿no? Así que es una lucha. O sea, yo creo que nosotros, Luisa, más que seguirnos sorprendiendo o cuestionando las cosas que hace Milei, porque todos los días nos va a sorprender con una cosa que va más allá, que nosotros creíamos que no podía llegar más allá y llega más allá. No es eso, porque ya sabemos cuál es el camino de él. En lo que tenemos que trabajar es por qué alguna de esas cosas siguen teniendo aceptación.
¿no? Entonces eso implica un trabajo nuestro, una inserción en cada rincón de la patria para explicar, para tener una actitud, diría, paciente en el sentido de, no paciente de esperar con los brazos cruzados, sino en el sentido de tratar de entender por qué hay gente que no entiende, que está en otra, y explicar, y esclarecer, y trabajar con humildad, conversar. Ese es el trabajo militante nuestro en este momento. Bueno, Carlos, queríamos escuchar tu mirada sobre este episodio y bueno, seguiremos seguramente haciendo análisis y ver qué es lo que ocurre con este posible hombre que va a ocupar la representación diplomática norteamericana en la Argentina. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias Luisa. Yo te digo una cosa, Sí. Esto se va a terminar, cuando termine cambia el clima, Es decir, esto que hoy lamentamos, de que hay gente que está dudando, cambia el clima porque se va a volver a poner en la superficie el desquicio que están haciendo con la Argentina y la gente va a reaccionar mayoritariamente de otra manera, no tengas ninguna duda. Ojalá. Gracias, Carlos, un Bueno, abrazo. un abrazo grande, un abrazo. Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA. Hasta las 12, contando los días. En